El testigo Jeroen Engelkes. Voy a continuar exhibiendo algunos tramos de su declaración. Recién, para un poco enlazar lo que venía diciendo, en el último video, él ahí explicaba que él nunca había decidido ni siquiera contactarse con el señor Poch para poder aclarar algo. Algo que hubiera sido muy lógico si realmente su intención hubiera sido indagar e investigar qué era lo que había ocurrido. Ahora voy a empezar a exhibir algunos cortes, algunos videos, que ponen claramente en evidencia lo que yo les había dicho a ustedes con relación a la actitud asumida por la jueza Collen y por la fiscal holandesa, y también casi en algo que fue claramente una desigualdad de armas, porque vi que tuve que enfrentar al Ministerio Público Fiscal argentino, al Ministerio Público Fiscal holandés y a la jueza holandesa, que claramente estaban dispuestos a proteger a estos testigos porque sabían que estaban en problemas serios. Es más, vamos a ver en un determinado momento donde ya, puesto en una encerrona total el testigo Engelkes, que no podía contestar una pregunta, la propia jueza le recomendó que sea muy corto, que lo diga en una sola oración, con el claro ánimo de que no se involucre, de que no se siga confundiendo. Y por eso destacaba inicialmente, porque prácticamente le tocó ser de intermediador al doctor Obligado frente a las objeciones que se planteaban desde Holanda y a las objeciones que se planteaban aquí en estos estrados, de que las preguntas se pudieran hacer. Ahora vamos a ver que yo le hago una pregunta muy sencilla, porque siempre ustedes habrán escuchado que estos testigos hablaban, y las historias que se comentaban sobre Poch, las historias de lo que habría ocurrido. La pregunta concreta fue, ¿qué eran esas historias? ¿Por qué usted vincula esas historias con la situación de Poch? No logré que me lo respondiera. Vamos a pasar, por favor, ahora el video número 10. Señor Engelkes, cuando usted habló con todas estas personas, discúlpeme si ya lo dijo, pero a lo mejor le pido que haga un esfuerzo de memoria. Que, por ejemplo, el señor Nip, ¿qué le dijo que era lo que él sabía del señor Poch? O lo que había ocurrido con el señor Poch. La historia o el tema, que es una frase que se repite recurrentemente. Nou, ik wil u nog een keer weer vragen of u een beetje het best wil doen om zich te herinneren. Van al die personen, kunt u zich nog herinneren wat het was dat meneer Knip zei of vertelde? Of... Ja, ik zal mijn best doen. Goed, dit is een vraag die en al gesteld is en heel open wordt geformuleerd. Dus Wat is dit? Dit is una que es exactamente la pregunta, porque es una pregunta muy amplia que ya fue hecha. Vuelvo a repetir, concretamente, ¿qué historias, como dijo él, qué historias, qué situaciones le comentaron estas personas? Repito, Nip, todas las personas de la lista que mencionó. Whitman, Biscuit, todas las personas que él mencionó, ¿qué historias le contaron? ¿Qué es lo que le contaron sobre Poch? Heel concreet, die lijst met namen die in die verklaring staan, waarvan u zegt dat dat personen zijn die verhalen verteld hebben. Kunt u concreet vertellen wat die verhalen waren? Excluyo de la pregunta a los señores Brouwer y Weert. Daarbij sluit de advocaat de heren Brouwer en Weert uit. Dus alleen wat betreft andere personen. Ja. Die vraag is echt al aan de meneer gesteld, aan de getuige gesteld. Wilt u concreet vragen wat u wilt weten? Van welke persoon? En niet in herhaling vallen bij de vragen die al gesteld zijn? Para no repetir, puede hacer preguntas concretas de qué es lo que quiere saber. Bueno, me parece que ya hay una cierta reticencia, señor presidente. Es muy clara mi pregunta. ¿Qué historias le contaron a él sobre Poch? Es muy claro. ¿Qué temas le contaron? Como aquí se ve, por un lado interviene la fiscal holandesa y dice, se trata de una pregunta muy amplia que fue hecha. No es cierto, nunca se le había preguntado sobre esto. Le estaba preguntando cuáles eran esas historias. ¿Por qué esas historias que él había escuchado de todos esos interlocutores con los cuales él había dialogado, él lo relacionaba con Poch? ¿Qué historias le dijeron? ¿Qué es lo que le habían dicho de Poch? Era muy clara la pregunta. Y es insostenible la posición de la Fiscalía holandesa, que dice que se trata de una cosa que él ya había hablado. No es cierto. Y finalmente,
Es también inadmisible que la jueza holandesa haya dicho que la pregunta mía no era concreta, era clarísima la pregunta. Por eso yo lo interpreté, y así lo expresé en ese momento, que se trataba de una postura reticente de los magistrados holandeses para que yo no pudiera hacer esa pregunta. Insisto, gracias a la labor del presidente esto se pudo lograr. Pero claro, el testigo Engelkes se dio cuenta y advirtió lo que estaba pasando, se dio cuenta que lo estaban protegiendo, y a partir de ese momento no contestó más una pregunta. De preguntas mías no las contestaba. Y hubo un episodio que yo les ruego que lo recuerden, que nos dimos cuenta un poco nosotros por acá, porque teníamos personas que estaban asistiendo al juicio y nos avisaron de que esto estaba pasando. El señor Engelkes, que estaba en una situación muy complicada, casualmente pidió permiso para ir al baño, y la jueza holandesa descubrió que el señor Engelkes se había reunido, ¿se acuerdan esa abogada que yo les mencioné, que es la misma abogada que tuvieron siempre, la doctora Seckfeld? Se reunió con la doctora Seckfeld, quien lo debe haber llamado la atención y le debe haber ordenado no conteste más preguntas. Y evidentemente el regreso del baño lo llamó a silencio, y esta situación de la irregular intervención de la abogada tratando de aleccionar al testigo quedó reflejado en el mismo video donde la jueza holandesa reconoció que esto había sucedido. Vamos a pasar al video número 11, por favor. ¿Qué historias le contaron del señor Poch estas personas para que él las haya vinculado con la denuncia del señor Brouwer y Wier? Concrete vraag is, welke verhalen hebben deze personen u over meneer Poch verteld, waardoor u die in verband bracht met de verklaringen van meneer Brouwer? Ja, ik heb daar al antwoord op gegeven. Y ya lo he contestado. Bueno, entonces le queda la opción de como dijo la fiscal, ¿no? De preguntar uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. ¿Qué le contó el señor Nip en aquella ocasión para que usted lo relacionara con la denuncia del señor Wier y Brouwer? Oké, dan persoon per persoon. Wat heeft meneer Knip u verteld, waardoor u dat in verband bracht met de aanklacht van meneer Brouwer en Weert? Ja, ik heb ook dit al verteld. Ja. Y eso también ya lo he contado. Bueno, por favor, si lo puede reiterar. Zou u het dan misschien willen herhalen? Nou, eigenlijk niet. Ik vind het wel goed zo. No, me parece que está bien así. Claramente no me quería contestar, porque usted, señor presidente, le dijo, bueno, si ya lo dijo, cosa que no era cierta, no lo había dicho, repítalo. No, y el testigo, este es un problema que hemos tenido en la defensa, porque estaban no bajo la jurisdicción del tribunal, sino que estaban bajo la protección institucional del Reino de Países Bajos. Directamente el testigo dijo, no me parece bien, yo no lo voy a contestar. No quería contar, porque no tenía qué decir. Y en este video que vamos a proyectar ahora, se va a ver que, obviamente esto está sintetizado, porque esto fue un duro debate en esta audiencia. No me dejaban preguntar, ni la Fiscalía local, ni la Fiscalía holandesa, ni la jueza me dejaban preguntar algo tan obvio, tan evidente. Central era la respuesta sobre eso. Y van a ver en un determinado momento, esto lo hemos traducido nosotros, hemos puesto un subtítulo abajo, porque no lo traduce la doctora pública, la jueza, cuando ya no le queda otra y tiene que contestar, gracias a la mediación de este tribunal, directamente hasta le aconseja, se arrima hacia el testigo y le dice, conteste corto en una frase, en una oración. Por favor, el video número 12. Señor presidente, la pregunta fue concreta. La pregunta fue concreta y le estoy pidiendo al testigo que diga qué se acuerda del señor Nip y por qué, y esto es una pregunta nueva, ¿por qué lo relacionó lo que habló con el señor Nip con lo que le había contado el señor Poch? Es clarísima la pregunta. ¿Cómo? Bien. ¿Qué es lo que le dijo el señor Nip en aquella ocasión que usted lo relacionó con la historia que había oído del señor Brouwer y Wier? De concrete vraag is, wat zei meneer Knip, waarmee u dat in verband bracht met hetgeen meneer Brouwer verteld had? Ahí le dice, ¿ves? Conteste corto, le dice la jueza. Dat hij het al jaren wist.
Que ya lo sabía desde hace años. ¿Qué era lo que sabía hace años? ¿Le dijo qué era lo que él sabía hace años? Heeft hij u gezegd wat hij al jarenlang wist? Hij wist al jarenlang dat deze verhalen de ronde deden. Ya desde hace años sabían que esas historias daban vueltas. ¿Cuáles son las historias que daban vuelta? En wat verhalen waren dat die de ronde deden? Dat weet ik niet. Eso no lo sé. Claramente, señor juez, esto es una burla. Después de todo lo que hizo este señor y de negarse a responder las preguntas, termina diciendo, cuando le preguntan, porque no quiere contar, ¿qué historias? ¿Cuáles son esas historias? No lo sé. No sabe cuáles son las historias. Claramente un falso testimonio esto. Y absoluta reticencia. Y un total desprecio a la justicia argentina y también un desprecio a, cuanto menos, un ser humano y un colega que está preso acá por esas falacias de las que él fue su principal promotor. Paso ahora a analizar otro testigo, Chris Dausker, que fue aquel testigo que no lo era en ese momento testigo, pero que era un piloto que había presenciado la cena en Bali, el 2 de diciembre del 2003. Chris Dausker, allá en el 2010, yo les comenté a ustedes, se había entrevistado con Andrés Poch, el hijo del señor Poch, quien en la casa de Andrés, o sea, no lo fueron a ver a la casa de Dausker, sino que Dausker vino a la casa de Andrés Poch y allí conversaron y el hijo le preguntó, ¿vos escuchaste que mi padre haya dicho eso? Y dijo, no, yo no escuché que haya dicho eso. ¿Podrías decirlo ante un escribano? Bueno, este fue lo que se habló, que al final después directamente Dausker declara en el 2011 en La Haya, aquella vez que yo fui cuando el juez Torres había ordenado por exhorto sus testimonios. Allí también quedó claro que Dausker no había escuchado nada, quiero ser muy sintético para ir abreviando mi exposición, dijo que no se acordaba nada, inclusive aquí en el juicio oral, ante varias preguntas que le he hecho, él reconoció que desde entonces había venido leyendo tanto sobre este tema, que llegó un momento, y esto es muy común, y es algo que lo hemos visto en este juicio, por supuesto relacionado con otros casos y con otros justiciables, hemos visto que se genera una intoxicación de la memoria de tanto leer que uno termina olvidando qué cuestiones son conocidas por la percepción propia o que uno va construyendo una historia en función de la cantidad de información que va recibiendo. Él mismo reconoció aquí que llega un momento que él ya ni se acuerda qué es lo que escuchó por sus propios medios y qué es lo que otros le han dicho que ha sucedido. Pero lo sustancial, y sintetizando bastante este testimonio, que lo iba a desarrollar más, pero me parece que no está quedando más que claro la cuestión, este testigo, una de las preguntas puntuales que se le hizo es, ¿por qué él, dado que este es un testigo que inclusive tiene la misma abogada, la doctora Seckfeld, la misma abogada de este grupo, ¿por qué él no suscribió aquella denuncia inicial allá por el 2008, por el 2006, y que después se completa con las audiencias que recibe el doctor Torres allá en Amstelveen, en Holanda? ¿Por qué él no fue de esa partida? Y él dijo lo siguiente, dijo, en general estaba de acuerdo con la declaración, lo único que ahí decía, en esa denuncia que hacía Beard y Brauer, decía que Poch efectivamente había arrojado personas de su avión, y eso es una parte que yo no puedo suscribir. Fíjense la total tergiversación de la realidad que han hecho estas personas. Ahora sí voy a pasar a tratar, esto sí con profundidad, porque este ha sido el falsario número 1 de toda esta historia, esta negra historia, que es el señor Edwin Reinhard Brauer. Por empezar, bajo un artilugio que no sé quiénes han sido los verdaderos operadores, descarto absolutamente que este tribunal tenga algo que ver, pero ustedes recordarán que cuando se estaban programando las audiencias desde La Haya, hubo unas idas y venidas, porque hubo planteos de las autoridades holandesas de cómo se iban a instrumentar las mismas, se había así establecido un cronograma. Y entre gallos y medias noches, cuando ya se arrimaba el momento de iniciar las audiencias, el señor Brauer, que estaba entre los primeros para prestar declaración, de un momento a otro, de un soplón, pasó a ser el último en declarar. Advertimos claramente que esto tenía un motivo estratégico.
Y después lo descubrimos cuando declaró, este señor vino a aportar mucho más mentiras de las que había dicho antes, con tal de ensuciar inclusive a algunos que ya habían declarado antes que él, para no darles la chance de que pudieran rebatir o revertir la cantidad de falsedades que él ya tenía previsto aportar. Entonces, la audiencia que originalmente estaba prevista para el 13 de agosto de 2014 pasó al 22 de octubre de 2014. Ahora voy a pasar un video donde él, al igual que Beer, con otras palabras, también admite que el involucramiento, el supuesto involucramiento del señor Poch en los vuelos de la muerte fue una percepción de él y no una confesión como inicialmente se había echado a rodar. Por favor, el video número 13. Ante estas frases efectuadas por Poch, ¿cuál fue su percepción? Y concretamente, ¿cuál fue su entendimiento? ¿Se involucraba o no personalmente en los hechos? Zeker wel. Sí, seguro que sí. Zijn overtuiging, zijn fanatisme, zijn... Nee, laat de getuige maar praten. Zijn overtuiging, zijn fanatisme op dat moment, en ese momento, zijn hele lichaamshouding. Todo el idioma que salía de su persona, de su conducta. Zo kende ik hem ook helemaal niet. Yo no lo conozco en absoluto así. Gaf ons een volledige overtuiging dat we hier te maken hadden Nos dio met una iemand die absoluta hier absoluut que teníamos bij que ver betrokken was con op wat voor manier alguien dan ook, dat weet ik niet. que había tenido participación, no sé en qué medida. En nee, hij heeft niet gezegd, ik heb ze eruit gegooid. Y él no dijo, tegen mij. yo los he tirado. Eso no me lo dijo a mí. En nee, hij heeft niet gezegd, ik zat achter het stuur. Y tampoco dijo, yo estaba detrás del volante. Maar hij heeft wel degelijk tegen anderen gezegd dat hij ze eruit gegooid heeft. Pero efectivamente a otros les dijo que los había tirado. Bien, aquí el señor Brauer, que reconoce ya lo que había dicho en La Haya, que había sido una percepción de él, introduce que ha habido otros que sí han escuchado esta historia. Y dice, Poch nunca dijo desde el avión que hayan sido lanzadas estas personas de un avión que haya sido piloteado por él. Dice, no, eso no lo dijo el señor Poch. No dijo, yo los he tirado. Esto lo aclara. Pero ya deja entrever, y ahí ya advertimos a dónde venía este tema y por qué. Ya después lo van a ver, por qué quedó para lo último este señor. Vamos a pasar, por favor, el video 14. Aquí viene la concreción. La primera vez que me encontré con Julio was op een feestje van Aldo Knip thuis. Era en una fiesta en la casa de Aldo Knip. In die tijd werden we allemaal gepromoveerd van co-pilot naar captain. Dus er was een captainsfeestje thuis bij Aldo. En esa fecha todos habíamos sido promovidos de copilotos a capitanes. Op dat feestje was Dick Stek aanwezig. En esa fiesta estaba el señor Dick Stek. En Dick Stek kreeg ruzie met Julio. Dick Stek tuvo una discusión con Julio. Wilde hem te lijf gaan. Lo quería atacar físicamente. En dat gesprek ging hierover. Y esta conversación tenía este tema. Julio had tegen Dick verteld dat die mensen uit het vliegtuig gooiden. Julio le había dicho a Dick que había tirado gente del avión. Hebben ze daarna bij elkaar gezet op een slaapkamer. Los pusimos en la habitación. Een zak chips en wat bier erbij. Con algo para comer y cerveza. Maar halverwege de avond is Dick Stek. Y a mediados de la noche Dick Stek boos weggegaan uit het huis van Aldo Knip. Se fue enojado de la casa de Aldo Knip. De e-mail die daarover gaat, die heeft u in uw bezit. El correo electrónico que tiene que ver con esto, ¿lo tiene usted? En die laat niets aan duidelijkheid over. Y no deja ningún punto que no esté claro. Daarbij heb ik later Además, después van nog 2 collega's van mij, 1 purser en 1 co-pilot. Escuché de otras 2 personas, colegas,
Die hebben hetzelfde tegen mij gezegd. Piloto me dijeron lo mismo. Dat Julio tegen hun heeft gezegd. Que Julio les había dicho a ellos. Dat hij mensen uit vliegtuigen gegooid. Que él había tirado gente del avión. Ook daar heb ik 2 e-mails van. También, referido a esto, tengo 2 correos electrónicos. Los correos Hiermee wil ik alleen maar aangeven. Con esto quiero decir dat meerdere mensen que hay más personas het verhaal van Julio zelf hebben gehoord. Oyeron la historia directamente de Julio. Bien. Como se ve aquí, él trae a colación, para que tenga más fuerza su versión, porque él ya dijo que lo de él había sido una percepción en Bali, hace alusión a una comida que se realizó en la casa de Aldo Knip. ¿Se acuerda que les hablé de este testigo Aldo Knip? Que ya negó haber tenido la conversación con Jeroen Engel, que Engels invocó. Dice que en el año porque fue en el año 1989 esa comida, donde una fiesta, donde el señor Brouwer dice que allí se produjo una discusión entre Dick Steck y el señor Julio Poch, donde aparentemente el Julio Poch había contado esta historia de haber participado en los vuelos de la muerte. Dice que él ahí se entera, pero además, y aquí viene la picardía, que se la hemos derribado absolutamente, señores jueces, que es, pero hay otras personas que escucharon, después vamos a ver cómo las individualiza, y amenaza. Tengo los correos electrónicos de esas personas donde cuentan las historias. Nosotros estábamos convencidos que eso no existe porque jamás había invocado esa prueba, ni tampoco la había invocado la Fiscalía. Después van a ver cómo lo interrogamos sobre eso y resulta que los correos electrónicos no dicen nada. No dicen que Poch les haya contado que había participado en los vuelos de la muerte. Todo mentira. Vamos a pasar al video número 15. Bien. ¿Recuerda si en esa reunión... Perdón, si pueden pararlo, perdón. Si puede retroceder. Este video que les voy a pasar ahora es lo que declaró Aldo Knip aquí sobre esa fiesta a la que hizo alusión Brouwer. Por favor, sí, ahora sí el video 15, gracias. ¿Recuerda si en esa reunión el señor Edwin Reinhard Brouwer estuvo presente? Kunt u zich herinneren of die avond Edwin Reinhard Brouwer ook aanwezig was? Nou, die was niet aanwezig. No, no estuvo. ¿Alguna vez el señor Edwin Reinhard Brouwer visitó su casa, ya sea en aquella oportunidad o en cualquier otra? ¿Alguna vez fue a su casa el señor Brouwer? Is meneer Edwin Reinhard Brouwer ooit bij u thuis geweest of bij die gelegenheid of op een ander moment? Nou, hij is ooit 1 keer heel even bij mij thuis geweest, maar dat was zeker niet op die avond. En ik weet dat zo zeker, omdat ik geen sociaal contact wilde met de heer Brouwer. En dat had ik te danken, omdat hij... Me visitó una sola vez en mi casa, que fue una visita muy breve, que no fue esa noche, porque no me interesa tener el contacto social con el señor Brouwer. Bien, desmentido absolutamente el señor Brouwer sobre su estadía en esa fiesta. Dicho sea de paso, también el señor Lip había aclarado que nunca hubo una discusión con el señor Dick Steck, ya lo vamos a ver eso. Todo mentira. Pero aparte, este nuevo escenario que plantea el testigo, haciendo alusión a que, fíjense que él dice, los pusimos a Poch y a Dick Steck a que arreglen el tema entre ellos, lo está colocando en una situación como que él estaba ahí presente, él asume la primera persona, y cuando antes siempre había dicho que él no estaba ahí. Y esto llama la atención, y debo destacar una pregunta que hace el doctor Bertuzzi, que se da cuenta de esta situación. Y ahora van a ver el video 16. Todavía no lo pasen, por favor. Pero en este video se va a ver, por ejemplo, la pregunta que hace el doctor Bertuzzi es absolutamente pertinente, pero es una pregunta larga, que tiene un desarrollo para que se entienda a dónde quería arribar, y no vi que la fiscal y la jueza holandesa hayan dicho la pregunta es extensa, concretamente, ¿qué quiere saber? Porque claramente no podían ya
la obstrucción a que se busque la verdad no la podían extender hasta los propios magistrados. Por favor, el video 16. A mí se me genera una confusión para poder interpretarlo, que tiene que ver... Perdón, ¿puede subir el volumen de los videos? Manifestando que tuvo distintos conocimientos de esta situación, el primero a través de la cena de Bali, en segunda oportunidad... ¿Lo pueden empezar a pasar de vuelta, por favor? Señor Aldo Nip. Por favor, si lo pueden empezar de cero. Gracias. Muy amable. Una confusión para poder interpretarlo, que tiene que ver, el testigo está manifestando que tuvo distintos conocimientos de esta situación, el primero a través de la cena de Bali, en segunda oportunidad en la fiesta del señor Aldo Nip, y después mencionó otras personas que habrían confirmado que el imputado Poch reconoció haber arrojado personas. Mi duda, y a esto subyace tal vez toda la discusión que se está tornando en este momento, que se está debatiendo, es quiénes son primero esas otras personas, y esas otras personas que no mencionó son las que enviaron estos mails que él quiere leer. Esta es la pregunta. Dat die mails hebben gestuurd die u daar zou willen voorlezen. No sé si sí. A ver, ¿puede contestar el señor Brouwer? Meneer Brouwer, kunt u daar antwoord op geven? Sí, Mariska Tramper, Purser. Sí, Mariska Tramper, Purser. En Joris Mommersteeg. Joris Mommersteeg. First Officer. Co-pilot. Copiloto. En uiteraard Aldo Knip. Y también, por supuesto, Aldo Knip. Die e-mail heeft u wel in uw bezit. Ese correo sí lo tiene usted. De vraag aan Mariska Tramper was... Nee, Mariska Tramper heeft tijdens de vlucht... Mariska Tramper, durante un vuelo... met Julio... van hem persoonlijk gehoord... Escuchó de parte de Julio... dat hij mensen uit het vliegtuig had gegooid tijdens de Dirty War. War. Personas al mar durante esa guerra. Het antwoord in de e-mails zei... La pregunta en el correo electrónico... Ik heb het met mijn ouders en mijn vriend over gehad, maar... Hablé con mis padres y con mi novio... Maar ik wilde verder niks over getuigen... Pero no quiero dar ninguna declaración... Omdat ik niet in de situatie wil belanden waar jullie in zitten. Porque no quiero llegar a estar en la situación en la que se encuentran ustedes. Ik wens jullie veel succes. Les deseo mucha suerte. En ik zal jullie altijd verdedigen. Y siempre los voy a defender. Tegenover mensen die er anders over denken. Con respecto a otras personas que piensen diferente. En die jullie afbranden. Y que los están quemando a ustedes. Joris Mommersteeg. Joris Mommersteeg. Die heeft het aan Julio rechtstreeks gevraagd. Se lo preguntó directamente a Julio. En ook daar kreeg hij een positief en bevestigend antwoord op. Y también recibió una respuesta afirmativa positiva. Dat die mensen in zee had gegooid. Que había tirado personas al mar. Niet achter het stuur, maar achterin staand in het vliegtuig. No conduciendo, piloteando, sino parado atrás en el avión. En dat heeft hij trouwens ook tegen Mariska Tramper verteld. Y eso también se lo dijo a Mariska Tramper. Op de vraag aan Joris Mommersteeg van, goh... A la pregunta a Joris Mommersteeg... Zou je daar niet eens wat mee doen? Oh, no vas a... Of voel je daar niet toe geroepen om er iets mee te doen? O no te llama a hacer algo con esto. Is het antwoord van... nee bedankt, want ik heb geen zin in dat mediacircus zoals je wel begrijpt. No tengo ningún interés en todo ese circo de la prensa, como tú entiendes. Groet Joris. Saludos, Joris. Bien. Una retahíla de mentiras. Por ejemplo, vuelve a hacer alusión a que Aldo Nip sabía esto, ya hemos visto y vamos a ver que esto lo desmiente categóricamente, pero aquí introduce dos nombres como personas que hayan percibido directamente del señor Poch comentarios sobre su participación en los vuelos de la muerte. Y habla de Mariska Tramper,
que es, dice Purser, que es comisario de a bordo, y Joris Mommerstek, que a este último sí le asigna directamente haber él escuchado. Y fíjense la malicia de este testigo, porque ya cuando vino a declarar el 2014, ya el señor Brauer, que viene siguiendo este juicio desde entonces, rezando para que sea culpable el señor Poch para poder justificar su propia conciencia, se da cuenta, ya ha advertido, que en este proceso penal se ha demostrado hasta el hartazgo que el señor Poch nunca pudo ser piloto de esos aviones de transporte. Y fíjense el invento que trae ahora, que no lo había dicho nunca. Dice que este testigo Mommerstek, leo específicamente esto, que lo dijo recién, dijo, también recibió una respuesta afirmativa, positiva, que había tirado personas al mar, no conduciendo, sino piloteando, parado atrás del avión. Fíjense la perspicacia. Sabiendo que ya Poch no se lo puede acusar de haber sido piloto de esos vuelos, ya la versión que habría contado Julio Poch a este señor Mommerstek, no era como piloto, era paradito en la puerta de atrás del avión y tirando a la gente. Algo que nunca había dicho y que claramente está hecho, no sé quién le dio ese consejo, lo ignoro, no lo puedo probar, pero que es mentira, es absolutamente mentira. Pero el doctor Bertuzzi, que había iniciado con esa pregunta, termina de desnudar este tema, porque, claro, generó un desconcierto muy lógico, porque en toda esta historia que se ha venido contando, estos dos señores, que según ellos lo apreciaban muchísimo, al señor Poch, un gran colega, un hombre bueno, ese día en esa comida se deslumbraron porque lo vieron defendiendo esto y asumiendo cierto protagonismo. Resulta que de la historia que cuenta ahora, el señor Brauer, parece ser que ya del año 1989, donde ni se hablaba del término vuelos de la muerte, el año 1989 él escuchó y él vio cómo Poch se peleó con un señor Dick-Steck, que se peleó con ese señor a raíz de haber reconocido él, el señor Poch, haber intervenido en los vuelos de la muerte. Entonces, claro, la pregunta era, ¿pero entonces usted desde cuándo sabe todo esto? No fue que se enteró ese día en esa conversación. Vamos a ver el video 17, donde hay otra pregunta del doctor Bertuzzi que les decía, que es la que pone al descubierto esto que les estoy expresando. El testigo, respecto de los vuelos en concreto, ¿cuándo se entera por primera vez? U getuige, wanneer heeft u concreet kennis genomen over de vluchten? Welke vlucht? ¿A qué vuelos se refiere? Los vuelos sobre los que estamos tratando respecto a la participación del señor Poch en épocas de la dictadura militar. Dat meneer Poch betrokken zou zijn in de tijd van de militaire dictatuur. Wanneer heeft u daar voor het eerst dan concreet kennis van genomen, vroeg meneer? Op het feestje van Aldo Knip thuis in 1989. En la fiesta en la casa de Aldo Knip en 1989. Enorme contradicción. Ahora viene a reconocer que ya en el 89, porque en las primeras declaraciones, lo vamos a ver ahora, era supuestamente Aldo Knip que le había contado que esto había pasado. Ahora dice que él lo vivió eso, que es la primera vez que, fíjense que hasta, no sé si con cierto sarcasmo pregunta, ¿de qué vuelos me pregunta? Le preguntaba al doctor Bertuzzi. Ese día, en la audiencia, terminada esa audiencia, el señor Brauer, que tenía todo esto armado con su abogada, terminó la audiencia y repartieron una especie de panfleto o comunicado de prensa a todos los periodistas que estaban ahí, echando a divulgar esta versión sobre la discusión de Dick-Steck y todo lo que había ocurrido en el 89. Como que eran, porque ellos lógicamente tratan de traer más gente, no somos los únicos, fuimos los que tuvimos el coraje de hacerlo, pero hay muchos otros. Distribuyen esto y claro, la prensa lo replicó rápidamente. El día 23 de octubre de 2014, el día posterior a esa audiencia, los diarios de Holanda explotaron con esta noticia y obviamente los mencionados leyeron los diarios y se enteraron lo que este señor, este mentiroso, este falsario, decía de ellos. Inmediatamente se trataron de poner en contacto con la familia o con allegados al señor Poch, diciendo, quiero desmentir eso no es verdad lo que está diciendo, lo que dijo Brauer en la audiencia de ayer.
Nos preguntaron en su momento, siempre por vía de la familia, si existía una posibilidad de que ellos pudieran ir a videoconferencia. Las videoconferencias ya habían terminado. De ahí está lo que yo les decía a ustedes. Pícaro, tanto el señor Brauer como los que lo ayudaron a hacer esto, que no sé quiénes son, armaron esto para que no exista esta posibilidad. Le dijimos y consultamos, en ese momento me acuerdo, consulté con el doctor Mariano Guarrochena sobre alguna posibilidad de volver a hacer audiencias. El tema era muy complejo, había costado mucho trabajo hacerlo, me consta, de poder instrumentar estas audiencias. No había realmente posibilidades porque ya se estaba epilogando la etapa de prueba de este proceso y ya estábamos en las vísperas de comenzar la etapa de discusión final de los alegatos. Pero se me sugirió que bien podían hacer, como hicieron muchos otros testigos, que podían hacer una presentación, presentarse a un escribano. Muy bien. Este testigo, Dick Steck, cuando vio esta noticia, se presentó, hizo contactos digamos, primero se presentó ante un notario y se presentó a aclarar esta situación y hacer llegar a esta defensa esa aclaración. Y lo voy a leer. Esto está incorporado porque esta defensa después lo presentó ante el tribunal para su incorporación por lectura. Dice, con gran sorpresa, esto fue fechado 8 de diciembre de 2014. Con gran sorpresa tomé conocimiento de las afirmaciones manifestadas por el señor Reinhard Brauer, en las que él mismo me atribuye ciertas declaraciones sobre el señor Poch. Con interés de encontrar la verdad, quiero, mediante esta declaración, responder al respecto y sacar a la luz las imprecisiones que expresa sobre mí el señor Reinhard Brauer. Nunca vi ni hablé con el señor Reinhard Brauer en una fiesta en lo del señor Aldo Nip. Por ende, nunca pude haber hablado sobre el señor Poch con el señor Reinhard Brauer en la casa del señor Nip. No tengo conocimiento de una discusión, ya ni siquiera lo vio, sino que tampoco hubo una discusión. No tengo conocimiento de una discusión que hubiera tenido yo con el señor Poch durante una fiesta en la casa del señor Nip, en donde, según sus palabras del señor Reinhard Brauer, yo habría dicho, abro comillas porque esto lo dijo, ese hijo de puta me acaba de decir que tiró personas desde el avión. Esto lo dijo acá el señor Brauer. El señor Poch nunca me dijo que él tiraba personas de los aviones. Jamás hablé de manera extensa con el señor Poch sobre su pasado en la Marina Argentina. Para mí es importante que los jueces argentinos tomen conocimiento de lo que manifiesto para así evitar que se formen una idea equivocada del tema. Mi abogada, la doctora Kertz, se comunicó en mi nombre con el abogado del señor Poch en el Reino de Países Bajos, el doctor Knopf, lamentablemente él no pudo estar, me quería acompañar para hoy, a través de una carta de fecha 24 de octubre del 2014, en la que le comunica que las manifestaciones expresadas por el señor Reinhard Brauer sobre mí son falsas. Pero tenemos más argumentos para demostrar la mentira de este señor. Se olvidó el señor Brauer que en el 2011, cuando se hizo la declaración en La Haya, estas declaraciones que yo viajé y estuve presente, de esas declaraciones elaboró el juez de instrucción, el juez federal, doctor Glass de La Haya, hizo un acta muy completa de todo lo que había sucedido en esa audiencia y envió el documento en idioma neerlandés y aquí fue traducido por una traductora pública que designó el juzgado, no una traductora pública de parte, sino del juzgado, donde sobre este punto, fíjese lo que había dicho. Dice, fojas, esto está agregado a autos principales, fojas 78.556. Dice, en el 2011 dijo esto, Aldo Nip fue una de las personas que también me ha contado, Aldo Nip le contó, no lo vio él a Steck discutiendo con Poch y pelearse. Me ha contado una historia similar a principios de los años 90 y otra vez en el 2006. Ya vimos que en el 2006 es mentira. En 1989 tuvimos una fiesta en la casa de Aldo Nip. Sé que allí hubo un altercado entre Julio y uno de nuestros pilotos, Dick Steck. A Julio y Dick, dice, los pusieron, no está hablando de él, en la versión que dio aquí dijo, los pusimos, él se colocó en la escena de los hechos. Los pusieron en una habitación aparte con una bolsa de papas fritas y algunas botellas de cerveza bajo el lema soluciónenlo allí. Más tarde esa noche, Dick se fue enojado a su casa. Dick Steck es mientras tanto un piloto pensionado de la empresa aérea KLM. Aldo, por Aldo Nip, ¿no? Aldo
me supo decir que allí se habló de este mismo tema y que el altercado se originó por eso. Aldo me contó que Julio podría estar involucrado en la ejecución de estos vuelos. En esta declaración del 2011, que insisto, Fojas 78.556, esta versión él dice que se la da el señor Nip en el 2006, cuando ellos estaban bajo esta película que habían visto sobre este episodio. Pero en ningún momento se colocó ahí. No, acá vino y dijo, yo estaba ahí y yo vi cómo ocurrió todo. Todo falso. Y por eso la pregunta del doctor Bertuzzi. Pero entonces, ¿cuándo es la primera vez que usted se entera de este tema de la participación de Poch en los vuelos de la muerte? ¿En la cena de Bali o esto del 89? Pero la mentira ya estaba echada a rodar. Hizo ostentación, ante la pregunta del doctor Bertuzzi y otras preguntas de la Fiscalía, que él tenía los emails donde le contaban todo esto, donde dice, un email ustedes ya lo tienen, se refiere al famoso email de Aldo Nip, que no dice nada sobre esto, y dice que Momerstek, lo del Momerstek y lo de Mariska Tramper era algo que él lo tenía en los emails contados. Notamos la desesperación de la Fiscalía de contar con este elemento, porque era realmente un elemento importante. Vamos a pasar el video 18, a ver cómo se desarrolla esto. De namen die ik nu wel gegeven heb, los nombres que he dado ahora, zijn van mensen die dan wel tegen Tim, dan wel tegen mij, son personas que tanto a Tim o a mí verteld hebben dat Julio heeft gezegd dat die mensen uit het vliegtuig heeft gegooid. Han contado que Julio dijo que él habría tirado personas. En die e-mails waren de bevestiging van. Y esos correos electrónicos son una confirmación. Die heb ik u overhandigd. Y yo los he entregado. In die e-mail staat niet dat hij dat gedaan heeft, maar het is een bevestiging van het gesprek dat hij tegen ons vertelt. En esos correos. Hij zei. En esos correos no se dice que la confirmación de lo que hubiera dicho. El señor había explicado algo recién, dijo que los emails no cuentan lo que Poch les dijo. A ver si entendí bien. ¿Es correcto eso, señor Brauer? Los emails que usted recibió, ¿contaban qué era lo que les había dicho el señor Poch a estas personas? A lo mejor por ahí. Vraag is of in de mail staat wat die mensen van meneer Poch hadden gehoord. Nee, dat heb ik net gezegd. Ja, dus dat is goed begrepen. Señor Ibáñez, dat heb ik u net verteld. Dat Ibáñez, staat niet in de mail. Ya lo he dicho recién, eso no figura en el correo electrónico. Como se ve directamente, él ya aquí reconoce que esos emails no dicen eso, lo termina reconociendo, se lo vuelvo a preguntar para que no quepa ninguna duda, ya me contestan inclusive dirigiéndose a mi apellido y todo. Que se ve que me tiene muy presente porque sabe que aquí está la cuestión que él tiene que aclarar y que no la puede aclarar. El email ese al que él hace la alusión de Aldo Nip es un email donde justamente lo que se trata es la condena de Silingo por el tema de la confesión que él habría hecho sobre el tema de los vuelos de la muerte. Quiero decir que estos testigos, Dick Steck, que ya acabo de hacer mención de su presentación, y los otros testigos que ahora me voy a referir, se dirigieron por medio de abogados de ellos directamente al doctor Knobs, que es el abogado que está representando los intereses del señor Poch allá en Holanda, porque han habido muchos programas televisivos sobre este tema y todo el ambiente sabe en Holanda que el abogado que el señor Poch tiene por este problema en Holanda es el señor Knobs, y a él fue que lo fueron a entrevistar para, de alguna manera, que él mediara para que ellos pudieran expresar sus palabras y que estas aclaraciones llegaran a estos estrados. Pero sigue más la cosa, porque Brauer, ante preguntas que le vamos haciendo, termina reconociendo que, por ejemplo, Mariska Tramper a él nunca le dijo nada, que en realidad no se lo dijo a él, sino que se lo dijo a Tim Beer. Ahí empezó a cambiar. No tenía los emails que había anunciado y encima reconoce que Mariska Tramper a él no lo habló, que lo había hablado con Tim. Tim es por Tim Beer. Tim Beer nunca comentó ese episodio, nunca.
Y no creo que Tim Bier haya estado volcado a tratar de mejorar la situación procesal del señor Poch. Vamos a pasar al video 19, por favor. Mariska Tramper heeft dit op een vlucht aan Tim Weert verteld. Katrien Tramper se lo contó esto en un vuelo al señor Tim Weert. ¿A usted personalmente no, entonces? Niet persoonlijk aan u. Niet aan mij. No, no a mí. Es decir, nada. No obstante ello, como les había comentado recién, cuando terminó esta audiencia de Brauer, él y su abogada salieron a repartir panfletos, comunicados de prensa, que les decía yo, eso replicó en toda la prensa, y aparte del señor Dixtek, que salió a aclarar que era una absoluta falacia, una mentira total, que nunca había discutido con Poch en el año 89, y que el señor Poch jamás le había hecho ese comentario, salieron a desmentir otras personas que él involucró. Recuerden que él mencionó a Mirelle Vilskut, a Mommerstek, había mencionado a Mariska Trump, pero Mariska Trump ya dijo que él no tiene nada y que él no le dijo nada. Pero sí se situó mucho sobre Vilskut y Mommerstek. Recuerden ustedes que Vilskut ya en 2010 era una testigo que la había utilizado Jeroen Engelkes cuando hizo la denuncia, y ella, yo les leí hace un rato una presentación notarial que hizo, donde dijo, eso no es cierto, yo nunca hablé, tanto ella como Whitman ya habían aclarado eso. La señora Vilskut se vio obligada otra vez a aclarar esto, porque otra vez otra mentira, esta vez ya no de Jeroen Engelkes, sino del señor Brauer. Con la misma historia, el mismo problema, volvió a verlo en los medios. ¿Qué hizo la señora Vilskut? De la misma manera que lo hicieron los otros, por medio de su abogado, se presentaron al doctor Knobs y después, mediante eso, instrumentaron una presentación en un notario, un escribano. Dice esto el acta notarial presentada aquí. Insisto, todas personas que quisieron declarar por videoconferencia, pero ya no había tiempo de instrumentar otra vez exhortos diplomáticos y toda su compleja implementación. Dice Vilskut por segunda vez, dice, por la presente, quien suscribe, Mirelle Catherine Jean Vilskut, declaro lo siguiente, que tomé conocimiento de que el 22 de octubre de 2014, el señor Edwin Reina Brauer, en calidad de testigo en la causa que se sigue contra el señor Julio Poch, declaró bajo juramento ante las autoridades de los tribunales de Buenos Aires. En dicha declaración, Edwin Reina Brauer dijo lo siguiente sobre mí. Mirelle Vilskut le dijo a Julio lo que me había dicho a mí. Tienes que dejar de contar esas historias. En algún momento vas a tener problemas por eso. Por la presente manifiesto que el contenido de esa aseveración en realidad es falso. Ya en el mes de febrero de 2010 presenté una declaración ante escribano en la que manifesté que jamás había hablado con el señor Julio Poch sobre su pasado en la Marina ni sobre su pasado. Para mí es importante que los jueces en la Argentina presten atención a lo que declaré para evitar que se formen una idea equivocada en esta causa. Para terminar, quiero recalcar que no tengo ningún interés en declarar en contra o a favor del señor Poch. No hace falta agregarle absolutamente más nada. Pero la cuestión sigue, porque el otro, ya esta piloto, Vilskut, ya había declarado notarialmente con anterioridad, pero agregó un personaje nuevo en esta historia, que es el copiloto Joris Mommerstek, que también toma conocimiento de esto a raíz de la divulgación en los medios sobre la versión disparatada del señor Brauer, y el 31 de octubre de 2014 declara ante un escribano de Holanda diciendo lo siguiente al señor Mommerstek. Con esta declaración tomo distancia de los dichos expresados por el señor Reinhard Brauer durante la audiencia del juicio oral de fecha 22 de octubre de 2014 en la causa penal que se sigue contra el señor Julio Poch. Quien suscribe tomó conocimiento de las aseveraciones hechas por el señor Reinhard Brauer acerca de que Julio Poch alguna vez le habría dicho a quien suscribe que él, Julio Poch, habría tirado personas de aviones y que él se encontraría ubicado en la parte trasera del avión. Recuerden esto que yo les había comentado, que es este artilugio nuevo para sortear la falta de pruebas acerca de qué pilotos estaba habilitado el señor Poch en aquella época. Continúo. Quien suscribe manifiesta que esto es falso. En su momento el señor Poch fue un colega de quien suscribe en la empresa Transavia. En aquel momento el señor Poch habló con quien suscribe sobre la guerra en la Argentina y sobre los vuelos de la muerte, pero nunca le mencionó que él estuviera involucrado personalmente. Por ende, quien suscribe nunca pudo haberle hecho saber estas manifestaciones al señor Brauer.
Quien suscribe realiza esta declaración para dar su aporte para que se llegue a la verdad y al derecho a un proceso justo, lo cual para él es lo más importante. Quien suscribe no tiene interés en declarar a favor del señor Poch ni tampoco en su contra. Esta es una fórmula que se suele utilizar en las escrituras, instrumentos testimoniales en el Reino de Países Bajos. Es decir, desmentido categóricamente, el señor Brauer mintió deliberadamente, porque hasta aquí se trataba de una percepción. Les mintió, señores jueces, y además es un falso testimonio calificado, porque lo hizo para perjudicar al señor Poch. Volviendo al tema del señor Nip, cabe recordar que en La Haya, en 2011, cuando el señor Nip había declarado, había dicho: usted me dice, justamente por ese correo electrónico al que él hace alusión de que nosotros lo tenemos, usted me dice de un correo electrónico del 18 de abril de 2006 que es producido por el testigo Beer. Reconozco este correo. Tim Beer estaba diseminando información hacia mí, pero yo no asocié eso, a diferencia de Tim, con Julio. Mi respuesta se refería al contenido de la noticia de la ANP, Agencia Nacional de Noticias de Holanda, sobre el caso Silingo, y no a Julio. Yo solo daba mi opinión sobre la guerra. Ya había olvidado esa correspondencia. Si Tim quiere dar al juez la impresión con estos mensajes que yo habría tenido conocimiento sobre crímenes cometidos por Julio, entonces la sugerencia es incorrecta. Me refería en el email a la noticia de la ANP, de la Agencia Nacional, y no a Julio. En resumidas cuentas, y para terminar este primer bloque de la exposición, ha quedado claro que no ha habido jamás una confesión por parte del señor Julio Poch. Más allá de que, como ya lo sostuviera la Cámara Federal en su momento, no puede tomarse como una confesión si es que el señor Julio Poch hubiera dicho eso. Ya hemos probado, y es difícil, señor juez, porque es probar el hecho negativo, probar lo que ocurrió en una cena. Estos testigos son testigos de una cena, no son testigos de casos, de hechos, de delitos. Y ha quedado no solamente fehaciente, ellos mismos han reconocido que fue una percepción, pero además de eso, hemos descubierto que han mentido deliberadamente. Tanto el que hizo, el que propulsó toda esta casa de brujas, como los demás testigos, que además han venido acá a tratar de sumar, a tratar de que las cosas vayan a donde ellos quieren, que es que Julio Poch sea condenado para liberar su conciencia. Voy a pasar ahora. Ahora, digamos, esto lo dijimos inicialmente, de cuando el señor Poch vino detenido acá a la República Argentina. Sostuvimos siempre en las apelaciones, en todas nuestras presentaciones, que la situación de Poch estaba apoyada en una especie de una suerte de trípode. Por un lado, la existencia o no de los vuelos de la muerte, aspecto que, reitero, más allá de que los colegas de las defensas que me han precedido en la exposición han puesto en vilo acerca de la identificación de qué víctimas podrían haber sido damnificadas por estos hechos aberrantes. Lo cierto es que nosotros no hemos discutido ese tema y no va a ser en modo alguno objeto de esta defensa desprestigiar o aseverar. El otro aspecto era si es cierto que el señor Julio Poch confesó haber cometido estos delitos. Y el otro aspecto, que eso es lo que acabo de tratar en el bloque que recién terminé, y finalmente es posible, es factible o se ha probado que el señor Poch pueda haber sido piloto de los aviones que se supone que han tenido que tener intervención en estos vuelos de la muerte. Bueno, esto es lo que voy a pasar a desarrollar, este tercer aspecto. Como les dije inicialmente, esto se trata de probar el hecho negativo, porque la Fiscalía, y esto lo voy a decir una y varias veces, la Fiscalía y el resto de la acusación, después de tantos años de juicio, jamás han dicho cuándo fueron exactamente cada uno de esos vuelos, jamás han dicho en qué aeronaves se habrían hecho, jamás han dicho de qué aeropuerto salieron, en qué aeropuerto aterrizaron, qué recorrido hicieron, cuáles han sido las víctimas de cada vuelo, cuál era la aeronave y cuáles eran los pilotos que habrían sido responsables de esas aeronaves. Si esas aeronaves pertenecían a la prefectura o pertenecían al ejército o pertenecían a la marina. Nada, absolutamente nada de eso. Lo único que se ha limitado a hacer la Fiscalía es a agarrar este paquete de imputados,
mecánicos, tres pilotos de prefectura, un piloto de helicóptero de la Armada, un piloto de aviones casi de ataque, todos juntos en el cockpit de un avión imaginario que habría hecho todos estos vuelos. Es muy difícil defenderse frente a una acusación tan vaga y tan difusa. Entonces, ¿a qué nos abocamos desde el minuto 1 en que el señor Poch, porque recordemos que el señor Poch, pese a estar en Holanda, me designó como su abogado y yo pude ya empezar a trabajar con la producción de pruebas. Ya cuando él vino extraditado en mayo del 2010 a la Argentina, habíamos avanzado muchísimo en demostrar esta circunstancia. Y hay una particularidad muy importante, que es un hecho novedoso en este juicio. Fíjense, la imputación del señor Julio Poch es por haber integrado la aviación naval, que era parte de esta maquinaria de exterminio, pero resulta que el señor Poch se pudo dar el lujo, ya tanto en la etapa de instrucción como en toda esta etapa de juicio, de citar nada más y nada menos que a sus jefes. Sus jefes, él, miembro de un plan de exterminio, sus jefes vinieron a declarar como testigo a este juicio. Y no escuché que ningún acusador, ni creyente ni fiscalía hayan presentado una objeción. No pueden ser testigos, porque están obligados a decir la verdad y hay riesgo de autoincriminación. No vieron los fiscales ni las querellas, no vieron ningún riesgo de autoincriminación en que los jefes del señor Poch, durante el año 76, 77, 78 y 79 hasta el 80, aunque son hechos, insisto, hasta febrero del 78, pudieran haber estado involucrados en los vuelos de la muerte. Es decir, claramente, y esto es inconfundible, para los acusadores, los jefes de Poch, que fueron duramente criticados por ellos, pero no por el hecho de haber participado en ningún episodio delictivo, sino simplemente porque no estaban de acuerdo con algunas apreciaciones, pero nadie puso en tela de juicio que esos jefes pudieran haber sido partícipes, ya sea como autores directos, autores mediatos, partícipes necesarios, secundarios, cómplices, nada, absolutamente ninguna. Y esto es un tema que debe marcar seriamente, debe generar una atención especial de vuestras excelencias sobre esto. Recordándoles un poco a ustedes cuáles eran los pasos que tuvo el señor Poch, y sobre todo el periodo que nos interesa, que esto es muy claro. Como el primer hecho que le imputa al señor Poch es de febrero del 76, entonces vamos a hablar de cuáles fueron las escuadrillas que integró el señor Poch en la época de los hechos. Es decir, desde febrero del 76 hasta, desde mayo del 76, disculpen, hasta febrero del 78, que es el periodo donde se habrían producido los hechos que le están imputando. Uno de los primeros testigos que vino a declarar este juicio, que ya había declarado en la etapa de instrucción, es el capitán de navío retirado Roberto Novaes. Roberto Novaes fue segundo comandante de la primera escuadrilla de Armaki, aviones de caza y ataque, en la base Punta Indios, acá en provincia de Buenos Aires. Fue el primer destino que tuvo Poch ya en esa época, donde ya estaba piloteando aviones de caza y ataque como era el Armaki. Se le preguntó si existía una posibilidad de que el señor Poch, estando en esta escuadrilla de ataque, haya ido a pilotear otras aeronaves. Y se le dijo, no, en absoluto, contestó él, no, en absoluto, esto no es posible. Después se le preguntó si era posible que haya sido destinado a cumplir otras funciones en otras escuadrillas durante su estadía. Y contestó el señor Novaes, primero como copiloto, como piloto no. No, porque él estaba destinado a una escuadrilla que tenía aviones y no podía ir a volar a otra escuadrilla. Eso ya no lo podía hacer. Le preguntaron, ¿es posible que haya sido comisionado a otro destino sin que usted se enterase? Dijo, no, imposible. Después hay otra cuestión. En enero del 77, hay hechos que se le imputan de enero del 77, que según el legajo del señor Poch, yo invito a vuestra excelencia a que lo examinen, el señor Poch tomó una licencia de 30 días en enero. Y no obstante ellos le imputan un caso. Entonces se le preguntó, ¿existe una posibilidad que un piloto esté de licencia y aún así, estando de licencia, haya intervenido en algún vuelo, un vuelo de la Marina, ¿no?, de la Armada? Dijo, y le preguntamos, ¿en qué consistía la licencia anual? Y él contestó, es la licencia que se da a todo personal terminado el año naval. Se le da licencia que es descanso que tiene la gente por el año y se inician las actividades en determinada fecha del otro año
Y ese lapso lo tiene la gente de licencia. Van y hacen lo que quieren. Se van, no sé, a veranear a Mar del Plata, donde quieran. Es uso exclusivo de ellos, que nadie les impone qué es lo que tienen que hacer. Entonces, claro, como se le asignan casos de enero del 77, le preguntamos, ¿recuerda usted si Poch, durante la licencia anual, se le haya encomendado actuar en comisión en la ESMA, por ejemplo, en algún otro destino que no sea la escuadrilla? Y él contestó, no, para nada. No, imposible, y menos sin conocimiento de la autoridad. Ahora sí, voy a pedir que me proyecten, voy a proyectar una placa, la placa número 1, por favor. Bueno, quizás está un poco ilegible. A ver si... no, acá no se refleja. Claro, hacer un televisor no se me refleja, no. Venía con la idea de que lo pudiera ver, aquí se ve, pero con un puntero láser quería señalar. Señores jueces, aquel 22 de septiembre del 2009, cuando el señor Poch fue detenido en Valencia, yo les conté que se produjo un hecho absolutamente coordinado entre las autoridades españolas, argentinas y holandesas, porque en el mismo momento que el señor Poch era apresado en la escalinata del avión, en ese mismo momento las autoridades policiales holandesas estaban allanando su casa en Holanda, su vivienda familiar. Hoy día agradezco que eso haya sucedido, por varias razones. La primera, porque esto demuestra que fue una acción coordinada y velada, donde se le escondió al señor Poch el proceso que tenía. Y en segundo lugar, porque en ese allanamiento, revisando absolutamente toda la casa, las autoridades que hacían el registro domiciliario encontraron un baúl que había que desempolvarlo, que estaba guardado de varias mudanzas, en el desván, en el altillo de la casa. Encuentran una caja donde el señor Poch guardaba recuerdos y encuentran las 2 libretas de vuelo que contenían toda su actividad durante su estadía, su corta estadía, digamos, en la Armada de la República Argentina, y también el señor Poch acostumbraba a llevar un diario personal, donde él contaba sus experiencias, lo que le pasaba. 2 elementos que, por haber sido hallados de ese modo, generan una credibilidad absoluta, porque es absoluto. A ver, está más que claro que el señor Poch jamás en su vida se podría haber imaginado que iba a tener este desenlace la situación y que iba a ser detenido en Valencia. Así que suponer que el señor Poch adulteró esos libros y los dejó ahí para que si algún día le allanaban la casa los encontraran, es francamente una historia que no tiene ningún tipo de verosimilitud, es absurda y una burla a la inteligencia. El hecho de que hayan sido las autoridades que hicieron el allanamiento que encontraron ese libro le da una enorme credibilidad. Y agradezco mucho que esto haya sucedido, porque de haber sido diferente, de haberlos aportado nosotros directamente una vez que se producía la detención, íbamos a estar hasta el día de hoy con una duda sistemática por parte de los acusadores, tratando de negar toda virtualidad probatoria que pudiera tener ese documento. Las libretas de vuelo son muy importantes, señores jueces, porque no solamente indican, vemos una columna a la izquierda, arriba de todo figura el mes y el año. Lamentablemente no la puedo ampliar. Si se pudiera ampliar alguna... ¿Se podría ampliar y ok. Salvo que los pongan en el bugraf de ahí. En el... No anda el cable. ¿Tenés el papel? Sí, lo tengo en papel. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser? Sí. Señor presidente, no sugiero, podemos hacer un corte de 3 minutos, 5 minutos, las libretas de vuelo las tienen en la Secretaría, y va a ser mucho más nítido para que las muestren, mucho más nítido.
¿Hay una posibilidad de eso, señor presidente? Malísimo. Cuarto intermedio por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Claro, se puede ampliar. Sí, la emisión Meyer y eso lo salteaste porque está bien, porque era demasiado, ¿no? ¿Pero qué pasó? Cierto, da razón.